Muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a empezar a continuación, de manera muy breve, con la presentación de Amaranta Saguar, que actualmente está en la Universidad de Münster, aunque en transición desde la Universidad de Trier, sobre una edición digital sobre la fisonomía natural y varios secretos de la naturaleza. Adelante, Amaranta. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Me van a disculpar porque probablemente sea una de las comunicaciones con menos contenido técnico. Se ha hecho lo que se ha podido y, bueno, a continuación espero poder explicar el porqué. Comenzaré. En tiempos y contextos en los que el auge de las humanidades digitales está contribuyendo a multiplicar el número de ediciones digitales, la edición crítica digital online de Fisonomía Natural y varios secretos de naturaleza surge no de la voluntad de adherirse a esta tendencia, sino de la más estricta necesidad. Con referencias a 115 ediciones desde finales del siglo XVI hasta finales del siglo XX, 107 de ellas con ejemplares localizados, traducciones al francés, el portugués y el tagalo desde mediados del siglo XVII, al menos una revisión del autor que, no contento con corregir las erratas y la redacción, introduce cambios en la estructura y el contenido, 4 ampliaciones entre los siglos XVIII y XIX y una reescritura parcial y algunas ediciones también parciales en el siglo XIX, Fisonomía Natural y varios secretos de naturaleza presenta una historia editorial que difícilmente se presta a una edición tradicional en función de la cantidad de entradas que exigiría un aparato crítico acorde con la complejidad de su historia editorial, de las dificultades de visualización que supondría el reflejar adecuadamente la naturaleza de algunas de las variantes sobre un formato rígido como es el papel, y los muchos apéndices que serían necesarios para satisfacer algunos problemas no exactamente ecdóticos, pero igualmente importantes. Asimismo, cualquier edición crítica de Fisonomía Natural y varios secretos de naturaleza plantea el problema de la abundante anotación que exige un texto de sus características, conformado por citas, traducciones y adaptaciones más o menos literales de otros textos, combinados en ocasiones con aportaciones originales del autor basadas en sus propias lecturas. Cada oración merece al menos una nota sobre su procedencia y o sus deudas para con otros escritos, lo que en una edición tradicional en papel supondría prácticamente doblar el número de páginas a poco que se quisiera citar por extenso la fuente original. Sin las limitaciones materiales y, por qué no reconocerlo, económicas de una edición en papel, el formato digital presentaba, además, una serie de ventajas sobre el formato tradicional de las que la edición crítica de Fisonomía Natural y varios secretos de naturaleza podía beneficiarse. En primer lugar, si bien no la primera en importancia, el formato digital ofrecía la posibilidad de enlazar los 24 facsímiles digitales alojados en Google Books, Archive.org y los de las propias bibliotecas. En segundo lugar, permitía la elaboración de un catálogo completo de las ediciones conocidas que, gracias al formato digital, incluyera enlaces a los catálogos online de las bibliotecas con ejemplares conservados, su propio motor de búsqueda y un sistema de ordenación adaptable a las necesidades del usuario. En tercer lugar, facilitaba la visualización, por un lado, de las relaciones entre las 115 ediciones conocidas, gracias al software específico para la creación de diagramas, por otro, del propio texto crítico, gracias a la flexibilidad del soporte a la hora de presentar en paralelo texto e imagen, o texto y texto, y la posibilidad de trabajar con ventanas emergentes y enlaces internos y externos. Todo esto sin mencionar la capacidad de mantener siempre actualizada la edición. Con estas utilidades en mente, la edición digital de Fisonomía Natural y varios secretos de naturaleza se organizó en 3 grandes secciones, cada una de las cuales exigía su propia solución técnica: una base de datos para el catálogo de ediciones, algún software de visualización de datos para la historia editorial y, la parte que veremos en esta comunicación, un texto crítico etiquetado en TEI, cuyo tratamiento informático fuera eficaz sin que el aspecto filológico se viera afectado. Para fijar el texto crítico hubo, en primer lugar, que cribar las ediciones. Puesto que existieron 5 ediciones directamente autorizadas y o supervisadas por el autor o su entorno más inmediato, 3 de ellas con ejemplares conocidos y a día de hoy digitalizados y disponibles de forma gratuita online, resultaba muy tentador limitarse a trabajar con el texto de estas 3 ediciones, amparados por el concepto de la voluntad del autor. Sin embargo, al analizar la historia editorial del texto, se hace evidente que estas ediciones no tuvieron prácticamente repercusión en la pervivencia de Fisonomía Natural y varios secretos de naturaleza durante los casi 4 siglos que se siguió imprimiendo,
pues a excepción de la rama madrileño-alcalaína, la que podemos ver ahí, directamente dependiente de las ediciones autorizadas por el autor y truncada en 1622, todas las ediciones del siglo XVII se remontan casi sin lugar a duda a la reimpresión de la tercera edición autorizada por el autor por parte del impresor tarraconense Felipe Roberto en 1609, o, mejor dicho, a las reimpresiones de esta en la imprenta de Jerónimo Margarit a partir de 1610. A su vez, las ediciones del siglo XVIII dependen, según se extrae del decreto de expurgación de 15 de junio de 1741, de la edición de Vicente Cabrera, Valencia, 1695, que, por su parte, emparenta con las ediciones barcelonesas recién mencionadas. A partir de 1741, son las ediciones costeadas por Pedro Alonso y Padilla en Madrid las que marcan la transmisión del texto, con sus adiciones de las ediciones 10ª, 11ª y 13ª, aunque Barcelona dispute a la capital el papel de foco generador de reediciones. Asimismo, el siglo XIX continúa la rama de las ediciones de Alonso y Padilla y traslada el principal foco productor de ediciones a París, pero en 1840 surge en Barcelona una reescritura parcial que se seguirá editando hasta al menos 1852, pero que, por lo que indican los capítulos no reescritos, emparenta igualmente con las reediciones de Alonso y Padilla. Finalmente, las ediciones del siglo XX bien son reproducciones facsímiles de alguna reedición barcelonesa de alguna de las ediciones de Alonso y Padilla, bien se trata de ediciones parciales con una deuda para con las mismas ediciones de Alonso y Padilla. En consecuencia, el texto que verdaderamente perduró de Fisonomía Natural y varios secretos de naturaleza fue el de su tercera edición, en la impresión barcelonesa de Jerónimo Margarit, y no el autorizado por el autor, de manera que las ediciones de Felipe Roberto, Tarragona 1609 y Jerónimo Margarit, Barcelona 1610, necesariamente tuvieron que incluirse en la comparación, mientras que el resto de ediciones han sido tratadas como descripti. Todos, a excepción de la edición de Jerónimo Margarit, Barcelona 1614, cuyo estatus de descriptus de la edición de 1610 no estaba del todo claro en función del en esta cuarta impresión que aparece en la portada y la existencia de una cuarta edición autorizada por el autor sin ejemplares conocidos, si bien más tarde hemos confirmado su condición de descriptus de Barcelona 1610. Igualmente, las expurgaciones de 1741, los añadidos de Alonso y Padilla, las omisiones de mediados del siglo XVIII, la reescritura del siglo XIX y la selección del siglo XX quedaron reducidos a material para apéndices y estudios, sin que nos pareciera que debieran participar del texto crítico. Con los testimonios bien acotados, se decidió adoptar el texto de la edición de Jerónimo Margarit, Barcelona 1610, como base para el texto crítico, excepto en aquellos casos en que sus lecturas no tienen continuidad en la tradición editorial, dado que la edición digital de Fisonomía Natural y varios secretos de naturaleza no se orienta a fijar el texto desde el punto de vista de la voluntad del autor, sino desde el de su recepción, es decir, cómo se leyó a lo largo de los siglos, con todo lo que esto implica a la hora de dar por buenas lecturas que son claramente un error respecto a la redacción autorial. La colación de las transcripciones en texto plano se realizó de manera automática con Juxtacommons y, puesto que el propio software dispone de una herramienta para crear un aparato crítico etiquetado según el Parallel Segmentation Method de TEI, no fue necesario discutir el tipo de etiquetado del aparato crítico, sino apenas revisar el generado automáticamente, el cual solo tuvo notables problemas para trabajar con las variantes más extensas, en especial omisiones, adiciones, reescrituras y sobre todo los desplazamientos de fragmentos de cierta envergadura, y que obligaron en más de una ocasión a utilizar un sistema de anidamiento poco legibles y, como veremos más adelante, a veces bastante inexacto. Utilizando el archivo generado por Juxtacommons como base, se decidió usar un etiquetado TEI muy poco detallado para el texto crítico, si bien no pareció pertinente personalizar los módulos TEI para restringir el tipo de etiquetas disponibles. Además de la estructura del texto, los facsímiles y las variantes, no se etiquetó otra cosa que las notas y la bibliografía, ya que no es necesario un mayor grado de detalle para dar cuenta de las diferencias entre el texto fijado por el autor y el que recibieron los lectores, como tampoco lo es para dar cuenta de todas las fuentes del autor, que es el segundo objetivo de esta edición digital de Fisonomía Natural y varios secretos de naturaleza. Esta decisión suscitó un problema fundamental: cómo plasmar adecuadamente la estructura del texto y las variantes sin faltar a la jerarquía del etiquetado TEI. Uno de los grandes problemas con los que nos encontramos al etiquetar textos con TEI es que el concepto de división y la estricta jerarquía que define la etiqueta div muchas veces no reflejan adecuadamente la jerarquía ni la estructura real del texto.
En el caso concreto de Fisonomía Natural y varios secretos de naturaleza, esa deficiencia se manifiesta fundamentalmente en la imposibilidad de tratar los excursos como divisiones textuales incluidas dentro de otra división textual, lo que obliga a tratar como divisiones diferentes los fragmentos que anteceden y siguen al excurso, aunque, desde el punto de vista de la coherencia textual, pertenezcan a una misma división. El ejemplo más evidente sería el de la continuidad entre la introducción al tratado de fisonomía y la advertencia final, separadas por la explicación de los rasgos de carácter que permiten suponer cada parte del cuerpo, ya que la advertencia final parece encontrarse, lo mismo que la introducción, fuera del tratado de fisonomía propiamente dicho, como si se tratase de un paratexto o un comentario al contenido principal y al mismo nivel. A esta impresión contribuye el hecho de que no aparezca precedida de ningún tipo de rúbrica, sino que parece que fuera una especie de continuación de la introducción. Sin embargo, la jerarquía de la etiqueta div no permite reproducir adecuadamente esta situación, ya que exige que, tras la etiqueta de cierre de la división correspondiente al excurso, comience una nueva división, por lo que tenemos que elegir entre violar la sintaxis de TEI o violar la estructura del texto que estamos etiquetando. La solución en el caso particular de Fisonomía Natural y varios secretos de naturaleza es sencilla. Puesto que el autor muchas veces omite las rúbricas de divisiones incontestables de su texto, gracias a que la vinculación entre la introducción y la advertencia del tratado de fisonomía es más bien débil, nos ha sido posible reinterpretar que la advertencia conforma su propia división y no alejarnos de la jerarquía del esquema TEI. Lo que no obsta para que, de haber sido más estrecha la relación entre ambas partes, la única solución disponible hubiera pasado por acotar ambos fragmentos con su propia etiqueta div y aprovechar los atributos globales n o id para señalar su interdependencia o, de una forma tal vez más elegante, por aplicar los atributos pref y next, pero siempre tratándolos como dos divisiones del texto. Todo esto, a pesar de que el excurso, como ya he dicho antes, no es otra cosa que una división incluida dentro de una división y, por lo tanto, un nivel por debajo de esta, a la que interrumpe, pero no fuerza ni a terminar ni a segmentarse. En el extremo contrario nos encontramos con el problema del etiquetado de divisiones implícitas en el texto, pero no explícitas formalmente. Tomando como ejemplo el capítulo de las piedras, gagate, jaspe y marfil, del que solo el jaspe tiene encabezado, aunque no lo podamos ver en la diapositiva, hemos optado por explicitarlas en la edición digital, bajo la forma de rúbricas que nunca estuvieron en el texto original, haciendo uso de la convención de los corchetes para los añadidos del editor, dado que es el contenido y no la forma lo que nos interesa de esta obra. Sin embargo, la gran ventaja del etiquetado TEI en este sentido es que pueden plasmarse dichas divisiones sin necesidad de recurrir a estos añadidos, solo mediante la anidación de etiquetas div que no influyen en la presentación gráfica del texto, a menos que así se indique en la hoja de estilo correspondiente, pero sí reflejan la jerarquía. Sin embargo, el problema más grave a la hora de reflejar adecuadamente la estructura del texto se plantea a la hora de etiquetar los desplazamientos, ya se trate de fragmentos dentro de la misma sección, de fragmentos entre secciones o de secciones completas que cambian su posición en el texto. Los dos primeros supuestos son los más sencillos de plasmar. Bastaría contratarlos como una variante más y, si así se quiere, utilizar los atributos corresp o same as para señalar la dependencia o, si se está usando el location reference method, aprovechar el atributo log. Sin embargo, el desplazamiento de divisiones del texto presenta el problema de que el elemento para el aparato crítico, app, no admite el elemento div, obligando a falsear la naturaleza de la variante y a tratarla como si fueran los elementos individuales de la división textual los que variaran para así no violar la jerarquía TEI. En el caso de Fisonomía Natural y varios secretos de naturaleza, esta limitación afecta sobre todo a los paratextos, pero también a todo un capítulo que se traslada de un tratado a otro, y ha sido imposible encontrar una solución satisfactoria, por lo que se ha optado por tratar estos desplazamientos como variantes con una lectura vacía y otra llena, como si se tratara de una adición u omisión, y, en el caso de los textos preliminares, obviarlos, aunque en un principio también habían sido etiquetados como variantes, por razones que nada tienen que ver con esta limitación del TEI, sino con la visualización por medio de la versioning machine. Y es aquí donde el equilibrio entre el trabajo filológico y el técnico acaba. Aunque en un principio fue concebida para ser realizada en colaboración con un experto informático, algunos desajustes presupuestarios hicieron que la parte técnica de la edición digital de Fisonomía Natural y varios secretos de naturaleza recayera a mitad del proyecto sobre la misma persona encargada de estructurar, etiquetar y anotar el texto crítico, es decir, sobre mí.
Sin apenas soporte económico ni conocimientos de programación, el software libre aparecía como la única opción y así se decidió recurrir a la Version in Machine para la visualización. En un principio parecía cubrir todas las necesidades de la edición: presentación en paralelo de los textos, visualización del facsímil, anotación emergente y estática a elección del usuario. Incluso marcaba en amarillo los párrafos equivalentes entre ediciones y las variantes. Sin embargo, muy pronto empezaron a notarse las limitaciones del software y, sobre todo, los insuficientes conocimientos técnicos de la editora para adaptarlo adecuadamente a sus necesidades. Por ejemplo, la Version in Machine carece de un sistema propio para mantener los textos alineados en paralelo, por lo que una omisión, una adición, un desplazamiento o algo tan sencillo como las distintas localizaciones de los saltos de página en cada texto acaba descuadrándolos, exactamente igual que ocurre con el panel de notas estático lateral y el texto al que hacen referencia las notas. Y si bajásemos encontraríamos fácilmente algún ejemplo, pero como ha cargado mal la edición, pues no puedo ahora explicar nada. Pero nos hacemos a la idea de que esto amarillo estaría en el quinto pimiento, bastante más abajo. Además, ni las ventanas en que se carga el texto de cada testimonio ni el panel lateral estático de notas disponen de barra de desplazamiento vertical independiente para paliar este defecto. Asimismo, Version in Machine tampoco ofrece la posibilidad de visualizar el aparato crítico por separado, es decir, el listado de las variantes, y hemos de reconocer que todos nuestros esfuerzos para adaptar el panel estático lateral para este fin han sido un fracaso, por fácil que pareciera en un primer momento. Por otra parte, su sistema de marcado en amarillo de las variantes en todas las versiones del texto entra en conflicto con la aplicación de exactamente el mismo sistema para señalar los párrafos equivalentes en cada testimonio, haciendo imposible destacar las variantes incluidas en un párrafo, ya que todo él se ilumina, y que nosotros hemos solucionado mostrando las variantes en rojo. Finalmente, Version in Machine tampoco es muy efectiva para emparejar los desplazamientos, pues solo con el Location Reference Method y una de las dos hojas de estilo estándar es posible marcar en amarillo dos variantes en distintas posiciones, en distintos textos, y aún así no hemos sabido hacerlo funcionar correctamente entre variantes ubicadas en secciones diferentes. Version in Machine también pone en evidencia algunas pocas limitaciones del etiquetado TEI, sobre todo las relacionadas con los desplazamientos que acabo de mencionar. En cualquier caso, estos ejemplos de disfuncionalidades de la Version in Machine, que son los mismos defectos de la edición crítica digital de Fisonomía Natural y varios secretos de naturaleza, no son sino la manifestación de que, para hacer bien una edición crítica digital, hace falta dedicar una cantidad nada despreciable de tiempo y esfuerzo a la parte técnica, que, en la mayoría de los casos, robamos a la investigación puramente filológica y, en el caso de alguien sin los conocimientos necesarios, puede poner esta en peligro. No solo eso. Estos defectos también pueden echar a perder el mérito del trabajo filológico detrás de una edición crítica digital, pues los problemas de visualización de los que hemos hablado pueden acabar pesando más que la calidad filológica de la edición. No se me malinterprete. Con esto no quiero decir que la edición digital de Fisonomía Natural y varios secretos de naturaleza sea una mala edición o esté mal hecha, sino tan solo que no es tan buena como podría haber sido, pues sus deficiencias técnicas eclipsan o no reflejan adecuadamente la investigación filológica que hay detrás. No en vano, para que una edición crítica digital funcione, es fundamental que la calidad de la parte técnica y de la parte filológica sean parejas, y desde nuestro punto de vista, la manera más eficiente de conseguirlo no es mediante la fusión del programador y del filólogo en una especie de Juan Palomo digital, si se me permite la comparación, sino mediante la creación de perfiles humanistas con conocimientos técnicos y viceversa, de perfiles técnicos con conocimientos humanistas que sepan, respectivamente, de programación y filología lo necesario para trabajar juntos eficazmente. Pero si algo bueno tienen las humanidades digitales es que, disponiendo de un buen texto crítico etiquetado y anotado, mejorar la visualización es posible en cualquier momento. Y así, la edición actual de Fisonomía Natural y varios secretos de naturaleza espera convertirse en el punto de partida de una versión 2.0 mucho mejor y quién sabe si de más proyectos. Gracias. Muchas gracias, Amaranta, por iniciar también el tiempo y también por esta visión. Amaranta, que yo la conozco hace tiempo, es la persona más crítica consigo misma, por tanto, pero es de agradecer, ¿no?, que también un poco enlazando con la ponencia del Dr. Pisitelli, que es una visión crítica sobre las dificultades que supone una edición digital. No nos está vendiendo su edición, sino nos está diciendo cuáles son los problemas a los que se ha enfrentado, cómo los ha solucionado lo mejor que ha podido y cómo espera poder seguir solucionándolos. Y si tienen ustedes alguna cuestión o alguna pregunta que hacer, un comentario. Yo sí que quisiera hacer un comentario entonces a Amaranta. Me parece muy interesante que, también de nuevo conectando con lo que ha dicho Alejandro esta mañana, claro,
en las unidades digitales buscamos objetos que sean, nos parecen en principio, cortados a medida para hacer este tipo de ediciones. Es decir, que normalmente no se le ocurre a nadie hacer o escasean, voy a decir así, las ediciones que tienen un único texto, por ejemplo. A pesar del entusiasmo del profesor Alberto Montaner, pues no hay una edición digital de Cantarell y Cid, que sería quizás de otro tipo, pero no la hay, porque quizás con un solo texto pues parece que no, la versatilidad que da el medio digital no es la apropiada. Sin embargo, lo cierto es que dado que estamos, no sé si todavía en el 3.0 o por lo menos nosotros en el 1.5, y no me refiero a Amaranta, estas ediciones lo que hacen es forzar los métodos los límites del método, y precisamente lo que nos enseñan es que esta cosa tan perfecta que nosotros que somos los entusiastas sabemos que no existe de todas maneras, y enseña cuáles son las dificultades, y por tanto estamos convirtiendo la filología en una ciencia experimental. Es decir, el ADN no se descubrió en el siglo XIX cuando ya sabían que había genes y que los genes estaban constituidos por proteínas, sino que precisamente fue una metáfora, la de la hélice, la que permitió descubrir el ADN a finales de los años 50. Por tanto, creo que en este sentido sí que supone un cambio de paradigma, es decir, que un cambio de paradigma que es retroactivo, porque las ediciones siempre han sido ediciones, todos los filólogos sabemos que las ediciones nunca son definitivas, sino que son potencialmente mejorables. Por eso se pueden todavía hacer ediciones del libro de Buen Amor, de Góngora, de muchos otros autores que en principio son un corpus cerrado y que tendría que, uno pensaría, pues ya no hace falta edición, o de Platón o de Aristóteles. Por tanto, yo, en fin, felicito a Amaranta porque creo que ha sido muy honesta en este trabajo, y por otro lado es muy clarificador para nosotros, ¿no? Yo creo que los que queremos hacer este tipo de cosas, que se nos muestren cuáles son las dificultades, y que quizás, ¿no?, participar en la discusión de las dificultades puede ser mucho más aclarador, mucho más enriquecedor, mucho más positivo que no, como han sido otros congresos en el pasado sobre humanidades digitales, que parecíamos todos vendedores, ¿no?, comerciales, intentando vender nuestro producto como si fuera lo mejor. Así que muchas gracias. A continuación, si no hay ninguna pregunta o comentario, ¿no?